Vamos a estudiar ahora la clase 3.4 que está dividida en tres partes. Vamos con la primera. Estamos, señores, dentro de neoplasias mieloides. Ya hemos visto ejemplos de neoplasias mieloides crónicas con maduración y de neoplasias mieloides agudas. Y ahora en esta clase vamos a ver el concepto general y algunos detalles sobre esto que me parece particularmente mal explicado afuera, mal estudiado, mal comprendido, que son las neoplasias mielodisplásicas. Seguramente ustedes han oído el término síndromes mielodisplásicos. Mis alumnos no pueden usar ese tipo de términos, es aberrante, no significa absolutamente nada y es muy importante saber que estos son procesos neoplásicos, porque durante mucho tiempo, por las razones que voy a explicar, no se tuvo claro que eran procesos neoplásicos. Ahora la Organización Mundial de la Salud, gracias a Dios, ya lo clasifica como neoplasias mielodisplásicas, pero como usted verá, sigue usando la abreviatura MDS, síndromes mielodisplásicos, para hablar de ellas. Bueno, por lo menos el concepto va cambiando poco a poco. En el instituto, el concepto de neoplasia mielodisplástica está presente desde hace 30 o 40 años. ¿Y qué son este tipo de neoplasias? Bueno, son procesos proliferativos, como en todos los casos, en los que hay mutaciones en las que está aumentada la proliferación, que dan origen a proliferación aumentada. Maduración normal. Normal, después veremos que hay un continuo entre estas neoplasias mielodisplásicas y las neoplasias mieloides agudas. Por eso es tan importante saber que son procesos neoplásicos. Pero un punto interesante, en general, en los otros tipos de neoplasias, la apoptosis celular está disminuida. Aquí está aumentada. Y esto da origen, como en un momento lo vamos a ver, a citopenias. En la sangre, en general, tenemos pocas células de diversos tipos, no muchas células. Y esto es lo que la gente no comprendía bien y por eso decían síndromes mielodisplásicos. Pero hay una serie de errores acerca de ellos que voy a intentar en esta clase poner en orden. Entonces, proliferación aumentada con maduración normal, pero apoptosis también aumentada. Usted ve la médula ósea y está llena de células. Al principio le comentaba yo esto de que de mieloproliferativas es medio absurdo, porque en las neoplasias mieloides crónicas hay proliferación en la médula, son mieloproliferativas. Las leucemias mieloides agudas también son mieloproliferativas, lo que hay son blastos, pero están proliferando las células. Y en estos casos la médula está también en general llena de células que están proliferando. No existen neoplasias mieloides que no sean mieloproliferativas, por eso pongo este nombre entre comillas y entre paréntesis, pero vamos a entender el concepto entonces de neoplasias mielodisplásicas. Por ejemplo, hay muchos tipos de neoplasias mielodisplásicas, no uno solo. Como siempre, vamos a empezar por la clasificación morfológica. La Organización Mundial de la Salud ahora empieza, como siempre, con una clasificación no morfológica. Voy a explicar por qué esto no se puede hacer así. Pero bueno, por ejemplo, esta es una de las más típicas, neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas. Por ejemplo, es una neoplasia en la que los blastos no están aumentados, porque hay neoplasias mielodisplásicas en las que los blastos están aumentados. Es la liga entre estos procesos y las leucemias agudas. Pero vamos a decir que esta es una enfermedad en la que puede haber no más de 5% de blastos en la médula ósea, por ejemplo. Se origina en la célula tronco hematopoyética. Y todo lo que usted está viendo en color verde ligeramente elevado quiere decir que están proliferando las células. Por ejemplo, típicamente en estos casos usted ve un montón de eritroblastos en la médula, puede haber muchos megacariocitos, puede haber muchos precursores de neutrófilos, por poner un ejemplo. Pero, ¿qué significa esto? Fíjese, aquí las células están madurando y están aumentadas. Si usted se fija, esto está por encima del nivel en el esquema de esta parte basal. Todas estas células están aumentadas en la médula. Obviamente es un proceso mieloproliferativo, como ya expliqué, pero bueno, ¿qué significa este color? Este color quiere decir que a medida que las células van madurando, sí maduran, pero empiezan a tener una apoptosis aumentada, empiezan a morir.
Y el resultado final, doctores, es la paradoja de que a pesar de que estas células están muy aumentadas en la médula, las formas más maduras en la sangre están disminuidas. Entonces usted puede tener muchos eritroblastos, por ejemplo en este caso en donde están afectadas múltiples líneas, y sin embargo tener reticulocitopenia y anemia. ¿Por qué? Porque estas células se mueren. Sí proliferan, sí maduran, pero se mueren prematuramente. Por eso la gente no entendía con claridad que este era un proceso de tipo leucémico. Digo, no hay muchas células en la sangre, pero es un proceso neoplásico. Cuando empecé a hablar de leucemias dije que ese era un término que me restringía porque tiene que haber muchas en la sangre y tienen que ser de tipo leucocitos, porque si entonces son plaquetas o son eritrocitos ya no caben dentro del término leucemia. Por eso también ya en las clases pasadas le dije a usted que eso de leucemia eritroide o leucemia megacariocítica, aunque en realidad es una tontería la parte de nomenclatura, pues la verdad es que no es correcto. Mielosis eritrémica, mielosis megacariocítica, y me refiero a las fases agudas. Pero volviendo a este punto, usted ve muchas células que están madurando en la médula ósea y sin embargo hay trombocitopenia, neutropenia, por ejemplo, anemia, hay citopenias. ¿Por qué? Porque a pesar de que las células proliferan, dentro de las mutaciones que estas células tienen están mutaciones que no disminuyen, sino que aumentan la apoptosis. Y el resultado final es que esto es muy grave porque el paciente quizá no tiene aumento de blastos, pero tiene citopenias importantes, tiene trombocitopenia y se puede morir por hemorragias, tiene anemia, tiene neutropenia y puede complicarse o morir por infecciones. Este es el punto interesante, pero es un proceso proliferativo con esta característica especial que la hace diferente de las demás. Después vamos a ver cómo se debe de clasificar. Fíjese, esta es la clasificación última que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a tomar todos estos datos y los vamos a ordenar correctamente, es lo que vamos a hacer. Pero fíjese lo que dice MDS, síndrome mielodisplásico. Por fin eran neoplasias o eran síndromes que no significa nada. Me preocupa mucho esta discrepancia en la propia nomenclatura de la OMS, pero bueno, dice MDS con anormalidades genéticas definitorias, es decir, que definen un tipo de entidad. Aquí ya tenemos un error, pero bueno, lo voy a explicar poco a poco. Dice MDS con pocos blastos y de lesión 5Q, es lo que llamábamos mielodisplasia 5Q menos. Es una forma de mielodisplasia que generalmente desde el punto de vista morfológico es una neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas sin aumento de blastos, esa es parte de la definición, porque si usted tiene esta de lesión 5Q pero tiene aumento de blastos, pues ya cae dentro de otras líneas, con pocos blastos y de lesión 5Q. Bueno, lo importante es que desde el punto de vista morfológico pueden ser variables. Por ejemplo, algunas tienen muchos eritroblastos en la médula, como en muchos casos de neoplasias mielodisplásicas, pero otros casos tienen casi aplasia de eritroblastos. Algunos casos tienen aumento de plaquetas trombocitosis, que estrictamente estos casos deberían de clasificarse dentro de las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas, que veremos en la siguiente clase. Bueno, anormalidades genéticas definitorias. Esto no es definitorio, porque puede estar presente, por ejemplo, en una panmielosa aguda con mielofibrosis, en las neoplasias mielodisplásicas con aumento de blastos, en fin. En todo caso, define una entidad cuando hay pocos blastos. Bueno, esto es cierto. Una cosa interesante de esta, y por lo que es importante tomarla en cuenta, no en esta posición de la clasificación. Acuérdense que el problema con estos chicos de la OMS es que no tienen un concepto claro de jerarquías. Pero bueno, lo interesante es que estos pacientes pueden tener un tratamiento con un medicamento específico al que responden muy bien. Así que esto es sumamente importante. Bueno, dentro de este grupo tienen MDS con pocos blastos y mutación en SF3B1. Bueno, tampoco esta es definitoria, porque esta mutación la puede usted encontrar en neoplasias que tengan morfológicamente, por ejemplo, aumento de blastos, la puede encontrar en leucemias mielomonocíticas crónicas, en fin, la puede encontrar en un montón de cosas.
Esta mutación se asocia con la presencia de sideroblastos patológicos, que la OMS equivocadamente sigue llamando sideroblastos en anillo. Al rato explico esto. Entonces, si bien esta es una entidad más o menos bien definida, la vamos a ver ahora, la alteración genética no es definitoria. En todo caso, lo que es definitorio es la unión de la alteración genética con la presencia de pocos blastos. Sin embargo, después veremos que esto puede estar presente con pocos blastos en neoplasias mielodisplásicas de múltiples líneas que la OMS no diferencia de las neoplasias mielodisplásicas de una sola línea, y este es un error, porque el pronóstico es diferente en estos casos. Por otro lado, neoplasia mielodisplásica con inactivación bialélica de P53. Bueno, esto puede existir en muchísimos tipos de neoplasias. Esto no es una anormalidad ni una alteración genética definitoria, es una alteración genética sumamente importante porque estos pacientes no pueden tener reparación de DNA apropiada porque esta proteína P53 codificada por este gen es importante para la reparación del DNA, pero bueno, es una característica adicional. Hacer una clasificación basada en anormalidades genéticas que pueden ser una de varias o de muchas, es un error de concepto grave. Bueno, pero sigamos con estos muchachos. MDS definida morfológicamente. Por aquí es por donde tendríamos que empezar. Por ejemplo, dice MDS, y quiero insistir en que esto de síndrome mielodisplásico es un nombre equivocado. En todo caso debería ser MDN, neoplasia mielodisplásica. Pero bueno. Porque aquí, en el título, la OMS dice neoplasias y aquí dice MDS. Yo no entiendo. Seguramente soy muy tonto, pero no entiendo lo que están diciendo estos señores. Pero entonces, fíjese usted, MDS con pocos blastos, está bien. Sin embargo, en un momento vamos a ver que nosotros en el instituto clasificamos a aquellos que tienen pocos blastos en dos variedades, las que solo tienen alteración de una línea, que son muy raras, pero son importantes, y las que tienen alteración de varias líneas. Y el pronóstico es distinto. Mientras más líneas estén alteradas, más posibilidad de que esto se convierta en una leucemia aguda. Porque ese es el problema con estos casos. A la larga pueden convertirse en leucemias agudas. La maduración, que es más o menos normal, expresada porque tenemos pocos blastos, puede empezar a detenerse y entonces empiezan a aumentar los blastos hasta que esto se transforma en una leucemia aguda. Definida morfológicamente, dicen ellos, MDS hipoplásica. Es cierto, la hipoplasia medular puede ser paradójicamente un dato en estos casos. Es una hipoplasia focal, porque a final de cuentas, de manera general hay muchas células, pero usted puede ver el frotis o el corte histológico y ver muy pocas células en algunos puntos, en algunas zonas de la médula ósea. Bueno, no es una entidad en sí, porque habría que ver si esta no tiene alguna de las alteraciones que veremos, por ejemplo, displasia de varias líneas o displasia de una sola línea. MDS con aumento de blastos 1 y MDS con aumento de blastos 2. Esto sí es muy importante. Y nosotros también lo clasificamos así. Si tiene de 6 a 10% de blastos, decimos MDS con aumento de blastos 1. Si tiene de 11 a 19% de blastos, aumento de blastos 2. ¿Y por qué es importante? Porque son mucho más graves. Se están acercando a una leucemia aguda. Están dejando de madurar, sobre todo en la línea de los neutrófilos. Estos blastos generalmente son neutrófiloblastos, no siempre. Pero están dejando de madurar, se están convirtiendo en una leucemia aguda. ¿Por qué? Porque de principio esto es una neoplasia. Por eso el nombre de síndromes mielodisplásicos, que todavía seguimos viendo aquí, es un absurdo. Bueno. Y después dice MDS con fibrosis. La fibrosis es una complicación de la muerte megacariocítica, de la megacariopoiesis ineficaz, y se puede dar en varias de estas, a veces con aumento de blastos, a veces con pocos blastos. No es una definición morfológica primaria, sino secundaria. Lo voy a mostrar en la clasificación del Instituto de Hematopatología. Después ellos dicen neoplasia mielodisplásica de la infancia con pocos blastos y con aumento de blastos. Bueno, ciertamente las neoplasias mielodisplásicas de la infancia son distintas. Las neoplasias mielodisplásicas son típicas de gente adulta.
En la infancia, la mayor parte de los pacientes que tienen esto tienen alguna alteración, mutación de línea germinal y por eso es importante, pero pueden caer dentro de cualquiera de estos grupos. Otra vez nos muestra la OMS que no tienen un concepto claro de las jerarquías. ¿Cómo hacemos nosotros la clasificación? Fíjese, en el Instituto de Hematopatología empezamos por la clasificación morfológica. Notará que aquí no tenemos mutaciones ni nada de eso, porque esa es la segunda parte. Neoplasias mielodisplásicas unilinaje, que ahorita voy a explicar, menos de 5% de blastos. O sea, son dentro de las que la OMS llama con pocos blastos, vamos a tener estas dos. Unilinaje, serie roja, serie megacariocítica, serie neutrofílica. Hay proliferación y displasia de serie roja con anemia, proliferación y displasia de megacariocitos con trombocitopenia. En un momento vamos a ver los esquemas. Proliferación y displasia de neutrófilos con neutropenia. Que no es lo mismo, doctores, que cuando hay múltiples líneas involucradas. Por ejemplo, podemos tener las 3 líneas involucradas o 2 de ellas. ¿Por qué? Porque a medida que más líneas están involucradas, más posibilidad de que esto se convierta en una neoplasia mielodisplásica con aumento de blastos o en una leucemia aguda. Fíjese, leucemia aguda es más de 20% de blastos. Aquí aumento de blastos 1 es entre 5 y 10 y aumento de blastos 2 entre 10 y 20, más o menos. Ahí ponemos 6 y 10, 11 a 19% de blastos, en fin. Pero esto es importante. Entonces, las que tienen pocos blastos, no se vale separar las que varias líneas están involucradas de las otras. Por ejemplo, vamos a ver una neoplasia que es solamente de serie roja, con sideroblastos patológicos, en un momento hablo de esto. Cuando tiene sideroblastos patológicos, pero otras líneas están involucradas, la posibilidad de que eso se convierta en una forma más grave es mucho mayor. De tal manera que cuando la Organización Mundial de la Salud dice con pocos blastos está diciendo tonterías. Hay que saber si son pocos blastos, involucra alguna de estas líneas que significan mutaciones diferentes o involucra múltiples líneas. Ese es un punto muy importante. Después, tal como dice la OMS, neoplasias mielodisplásicas con aumento de blastos 1 y 2, en las que ya hay un problema de maduración, es un intermedio entre una neoplasia mielodisplásica y una leucemia aguda, y pueden generalmente evolucionar una leucemia aguda, pero fíjese, como un dato secundario, agregar si existen los siguientes datos morfológicos: sideroblastos patológicos, que puede haber en todas, menos en las unilinajes de serie megacariocítica y serie neutrofílica, porque estas no está involucrada la serie roja. Por ejemplo, si tengo una unilinaje de serie roja con sideroblastos patológicos, muchos, ya después veré cuántos, eso es una entidad que es la anemia sideroblástica mielodisplásica o lo que antes llamaban anemia refractaria con sideroblastos patológicos. Pero es importantísimo que podemos tener esos sideroblastos y tener displasia de otras líneas o tener aumento de blastos. La otra cosa secundaria, hipoplasia medular. Sí, puede haber hipoplasia medular, pero ahí lo importante, como lo dije en el caso de la imagen anterior de la Organización Mundial de la Salud, es ver si esa hipoplasia medular se acompaña de displasia de una línea, de múltiples líneas o de aumento de blastos. Son cosas completamente diferentes. No creamos una entidad porque haya hipoplasia medular como lo hace la Organización Mundial de la Salud. No, esta es una característica secundaria. Y lo mismo la mielofibrosis. No hacemos una entidad de neoplasia mielodisplásica con fibrosis, sino decimos cualquiera de estas puede tener mielofibrosis. ¿Cuáles? Básicamente aquellas en las que están proliferando los megacariocitos. Esta, por ejemplo, y esta no deberían tener fibrosis, no tienen fibrosis. Esta podría tenerla, esta también porque están proliferados los megacariocitos. Y estas dos también. A ver, doctores, esta es la clasificación correcta. Neoplasias mielodisplásicas unilinaje con menos de 5% de blastos. Este dato sí es muy importante. Serie roja, megacariocítica, neutrofílica, múltiples líneas, realmente 2, 3 o más, menos de 5% de blastos, aumento de blastos 1, aumento de blastos 2. Esta es la clasificación morfológica, a la que se le debe de agregar si hay sideroblastos patológicos, sobre todo en gran cantidad, porque unos pocos siempre va a haber en estos casos, hipoplasia medular o mielofibrosis. Esto es lo primario, esto es lo secundario. Y después,
Una vez establecido el diagnóstico, doctores, entonces sí, ¿qué alteraciones hay? Por ejemplo, digo, neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas con menos de 5% de blastos y de lesión de 5Q. Eso es importante porque entonces ya hago una entidad completa con nombre y apellidos. Entre otras cosas puedo decir, y tiene hipoplasia eritroblástica y 5Q. Bueno, esto es importante. SF3B1 es una proteína parte de un factor de splicing, de edición del RNA, que cuando está alterado, cuando está mutado, da origen a falta de síntesis de grupo M. El hierro se acumula en las mitocondrias y estos son los sideroblastos patológicos. No voy a hablar en esto, los que hayan tomado el diplomado de serie roja verán una discusión más amplia sobre todo esto. Pero bueno, esto es importante, pero no hace un diagnóstico, porque usted puede encontrar esta mutación en la neoplasia mielodisplásica de serie roja unilinaje, la puede encontrar en la de múltiples líneas y la puede encontrar con aumento de blastos, o con leucemias agudas, doctores, o con leucemia mielomonocítica crónica, que es bastante común. Esto es importante porque los pacientes que tienen esta inactivación bialélica de P53 tienen un muy mal pronóstico. Esto es importante porque estos pacientes acumulan hierro y hay que darles tratamiento con quelantes de hierro, sobre todo en las formas menos graves que duran más tiempo. Esto es importante porque requiere un tratamiento especial con una sustancia que se llama lenalidomida. Pero fíjense, primero vemos estas. Hay que hacer estudio citogenético, esto se hace por estudio citogenético y esto se hace por estudio molecular. Pero después existen otras alteraciones citogenéticas o moleculares. Doctores, hay docenas. Estas no son las únicas. Y como una cosa secundaria, el paciente es un niño, entonces pensamos en mutaciones de línea germinal. Y cuando decimos otras alteraciones citogenéticas o moleculares, nos referimos a alteraciones en las células neoplásicas, pero también en las células germinales. Y muy importante, que la OMS no lo toca, el paciente tiene síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down, ya lo vimos, tiene una mayor frecuencia de leucemias agudas, sobre todo mielosis megacariblástica, pero también pueden tener cuadros displásicos. Y se comportan de manera diferente, tienen mutaciones distintas. Vuelvo a repetir, primero clasificamos morfológicamente, igual que hicimos con las leucemias agudas. Y la clasificación es muy simple, unilinaje, roja megacariocítica neutrofílica, podría haber de otras líneas, pero no están bien definidas. De hecho, estas dos, megacariocítica y neutrofílica, son extremadamente raras. Después, neoplasias mielodisplásicas de múltiples líneas, estas son de las más comunes, o con aumento de blastos 1 y 2. Esta es la parte fundamental. El primer apellido es, hay sideroblastos patológicos, hipoplasia medular o mielofibrosis, y el segundo apellido es si hay alteraciones citogenéticas, si el paciente es un niño, tiene síndrome de Down, en fin. No empezamos a clasificar como hace la OMS por aquí. Es completamente equivocado. Bueno, pero otro punto muy importante, doctores, es que, y no se insiste sobre todo en estos puntos, es que hay que descartar otras causas de cambios displásicos. Al rato vamos a ver qué es displasia. Displasia típicamente es una alteración morfológica de células que están mal hechas. Después veremos que yo la divido en morfológica, pero también funcional. Pero podemos tener enfermedades en las que haya cambios displásicos que no sean neoplásicos. Anemias megaloblásticas, anemias sideroblásticas congénitas o adquiridas, talasemias. Lo voy a explicar esto en la segunda parte de la clase. Anemias hemolíticas hereditarias o adquiridas, anemias diseritropoyéticas congénitas, intoxicación por plomo arsénico, alcoholismo crónico. Esto puede dar origen a cambios morfológicos que en algunos casos son indistinguibles de los cambios displásicos en neoplasias. Por eso, doctores, síndrome mielodisplásico, pues cualquiera de estos podría llamarse síndrome mielodisplásico, todos tienen características displásicas. Por eso, neoplasia mielodisplásica. Y aquel de mis alumnos que diga síndrome mielodisplásico está desheredado. Bueno, pero vamos con este punto. ¿Qué significa mielodisplasia? Esto tampoco queda claro en ninguno de los libros. Hay dos conceptos, doctores. Un concepto morfológico, son las mal hechas, que ahorita les voy a mostrar algunas,
y un concepto funcional. ¿Cuál es el concepto funcional? Las células proliferan, hay muchas, maduran, pero se mueren. Es el concepto funcional. La apoptosis prematura. No siempre están juntas. Por ejemplo, usted puede tener células morfológicamente anormales que proliferan y no se mueren. Lo vamos a ver en la leucemia mielomonocítica crónica. Usted ve un montón de monocitos morfológicamente anormales, pero sobreviven, no se mueren. Y a veces tenemos neoplasias mielodisplásicas en las que usted ve, por ejemplo, eritroblastos más o menos normales, morfológicamente, pero se mueren prematuramente. Por eso es muy importante entender los dos conceptos, doctores. Vamos a ver el concepto morfológico. Y le estoy mostrando aquí eritroblastos normales de una médula normal. Es un proeritroblasto, citoplasma basófilo, núcleo muy redondito en todos los eritroblastos, nucleolos, cromatina fina, estos puntitos que usted ve aquí. Eritroblasto basófilo, similar al anterior, núcleo muy redondo, pero la cromatina se empieza a acumular. Este es DNA enrollado, aquí los enrollamientos son mayores, aquí son más pequeños. Eritroblastos policromatófilos, el citoplasma es gris, en las dos primeras era basófilo azul, y tiene grumos todavía más gruesos de cromatina, y el ortocromático tiene un citoplasma naranja y la cromatina muy condensada, el núcleo pequeño. Fíjese cómo una de las características es que los núcleos son únicos, son muy redonditos, con una cromatina que se va condensando a medida que la célula madura. Bueno. Le muestro aquí células de neoplasias mielodisplásicas. Por ejemplo, aquí hay un montón de eritroblastos, pero la mayor parte son normales, excepto este, que tiene un núcleo que está en apoptosis y se está destruyendo, pero pueden ser casi normales. Este paciente tenía una displasia funcional, porque a pesar de que tenía un montón de eritroblastos en la médula, tenía reticulocitos bajos porque se estaban muriendo. Esta es la manifestación morfológica de la muerte celular. Tenía reticulocitos bajos y tenía anemia. En cambio, vea usted este eritroblasto, monstruoso. Es enorme, tiene un núcleo lobulado, horrible. Esta es una célula morfológicamente displásica. La morfología displásica generalmente, pero no siempre, se acompaña de displasia funcional. Pero aquí tengo displasia funcional y no morfológica. Estoy poniendo ejemplos de displasia. Pero después le voy a mostrar en la segunda parte de la clase células igual de feas que no son neoplásicas. Y ese es el punto que a la gente se le olvida. Fíjese, por ejemplo, en esta. Es binucleada, pero un núcleo está en interfase y otro está en mitosis. Algo totalmente anormal. O fíjese en este, aquí hay un núcleo medio irregular, no muy claramente, pero esta célula es binucleada. Las 4 fotografías están tomadas de neoplasias mielodisplásicas. Después vamos a ver muchos más cambios de eritroblastos, pero los cambios también pueden estar en los eritrocitos. Y es curioso cómo en las neoplasias mielodisplásicas las células pueden tener mutaciones que simulan enfermedades hereditarias. Por ejemplo, en este caso, si usted se fija, esta célula es elíptica, esta es elíptica, esta es elíptica, esta es elíptica. Había muchas células elípticas que parecía una eliptocitosis hereditaria, no era. Teníamos fotos del paciente antes de tener la enfermedad y tenía eritrocitos totalmente normales. Y algunas células como estas gemantes, esto se parece mucho a una forma moderadamente grave de eliptocitosis hereditaria. Esto es displasia en los eritrocitos, el simular algún defecto hereditario. Pero fíjese, este es otro caso. Y aquí vemos eritrocitos con una zona clara central muy grande, hipocromia, codocitos, las han llamadas células en blanco de tiro, poiquilocitos, esto parece una talasemia. De hecho, hay pacientes con neoplasias mielodisplásicas que tienen una alfa talasemia adquirida. En la alfa talasemia tenemos deficiencia de cadenas alfa y exceso de cadenas beta, que las podemos ver como precipitados cuando las teñimos con azul de cresilo brillante. Pero esto, que exactamente así se ve, como después se lo mostraré, en una alfa talasemia hereditaria, se puede ver aquí una pseudoalfa talasemia, neoplasias mielodisplásicas. Todo esto es neoplasia, perdón, displasia. Todo esto es displasia de células, no tiene que ser eritroblastos. Un sideroblasto patológico. Después vamos a ver que el sideroblasto normal tiene 1 o 2 puntitos muy chiquititos, tingibles con técnicas para hierro, es una tinción de Pearls o de azul de Prusia. Aquí tenemos muchos puntos
algunos de los cuales vemos alrededor del núcleo. Cada punto es una mitocondria llena de hierro. Son mitocondrias que no produjeron normalmente protoporfirina. El hierro entró para tratar de unirse con la protoporfirina y formar el grupo M, pero al no encontrar protoporfirina se quedó atrapado en las mitocondrias. Es un sideroblasto patológico. Como a veces los puntos frecuentemente se ven alrededor del núcleo, le han llamado, y en toda la literatura lo va usted a encontrar esto como sideroblasto en anillo. No es un anillo, si el frotis no está bien extendido o el microscopio no tiene suficiente resolución, se ve como si fuera un continuo, pero no es un continuo, y es importante no decir sideroblasto en anillo, sino patológico para entender que no es un anillo, sino son puntos discretos que cada uno de ellos corresponde a una mitocondria llena de hierro. Sideroblasto patológico, aunque le cueste más trabajo a la comunidad internacional. Entonces, estos sideroblastos pues, están presentes típicamente en la neoplasia mielodisplásica unilinaje con sideroblastos patológicos, que sería una de las variantes, ¿verdad? Pero pueden estar presentes en las neoplasias mielodisplásicas de múltiples líneas y en aquellas con exceso de blastos. Y esto generalmente, pero no siempre, se asocia con la mutación SF3B1, que ya le platiqué. Bueno, estoy poniendo ejemplos de qué es displasia morfológica. Aquí usted está viendo neutrófilo normal, eosinófilo normal, basófilo, monocito, linfocito. ¿Qué células frecuentemente son displásicas en las neoplasias mielodisplásicas? Neutrófilos, eosinófilos, los basófilos más difícil de ver y monocitos. Típicamente no los linfocitos. Son neoplasias que afectan más la serie mieloide. Fíjese, le voy a poner algunos ejemplos de displasia. Es un neutrófilo gigantesco, compare con el tamaño de los eritrocitos, como si fuera una banda larguísima, una célula completamente anormal. Esto es displasia, malhechés, están mal hechos. Fíjese, por ejemplo, en estos. El núcleo no se lobula y tiene como cúmulos de cromatina. Esto está simulando la enfermedad hereditaria de Pelger-Hewitt. Se llama pseudo-Pelger cuando es adquirido. Esto es displasia. Fíjese en esta célula, núcleo sin lobulación y una inclusión en forma de uso, que es similar a las que se ven en la enfermedad hereditaria de May-Hagelin. Esto se ve en la enfermedad hereditaria de Pelger-Hewitt y esto se ve en la de May-Hagelin. Le dije a usted que las células neoplásicas pueden tener mutaciones que simulen enfermedades hereditarias, talasemia, eliptocitosis hereditaria, May-Hagelin, Pelger. Fíjese, por ejemplo, en este caso, el citoplasma es azul, hay inclusiones MH, se llaman así por May-Hagelin, MH, no hay gránulos, el núcleo tiene apéndices múltiples o aquí de plano parece estar unido una parte con la otra, un núcleo en dona. Son células totalmente anormales, todas estas son células displásicas. La displasia no es fácil de ver y a veces abusa del concepto. El neutrófilo es una célula que normalmente tiene un núcleo variable y entonces uno tiene que estar perfectamente seguro de lo que ve para saber que es displásico. Aquí le muestro 4 megacariocitos normales. Un núcleo muy grande, lobulado, múltiples cromosomas, pseudópodos que tienen cúmulos de puntitos que son los campos plaquetarios, aquí lo vemos a más aumento. Estos pseudópodos están normalmente introducidos en los sinusoides medulares y ahí están desprendiendo las plaquetas, que la célula no está fragmentando, sino que está dividiendo por un proceso muy especial. Aquí vemos los gránulos alfa. Bueno, fíjese usted, por ejemplo, y otra vez aquí vemos uno normal, y aquí le muestro megacariocitos displásicos. Fíjese el núcleo redondito, chiquito. Nada que ver con este. O muchos núcleos así, que es un núcleo multilobulado. O a veces son varios, es difícil decirlo. O fíjese, por ejemplo, en este, con un núcleo excéntrico, pero el citoplasma con esos granos es lo que nos permite distinguir estas células como megacariocitos. También las puede usted teñir con anticuerpos, antiglicoproteínas plaquetarias. Esto es displasia de megacariocitos, típicamente. Micromegacariocitos les llamamos a estos. Y puede haber otras alteraciones que ya le mostraré. Bueno, estos son cambios morfológicos. Este, usted no lo cree, es un megacariocito. Fíjese el núcleo, vea un neutrófilo. ¿Y cómo sé que es un megacariocito? Porque tiene un pseudópodo que está formando campos plaquetarios muy claros, estos cúmulos de granulitos. Este paciente en la médula tenía mielofibrosis. ¿Por qué? Porque estas células estaban liberando en la propia médula, probablemente por la muerte, la megacariopoiesis ineficaz, factores de crecimiento de fibroblastos.
pero esa es una complicación de cualquier mielodisplasia en la que haya aumento de megacariocitos y estos se mueran prematuramente en la medula. Y aquí usted puede ver en uno de estos casos la fibrosis con la tinción de retículo. No es una entidad como tal, como ponen estos chicos de la OMS, no, pero sí es una característica que lo ponemos como una característica secundaria una vez que hemos clasificado estos. ¿En cuáles puede haber mielofibrosis? En el unilinaje de serie roja y neutrofílica no, porque ahí no hay proliferación de megacariocitos. Si hubiera mielofibrosis ya no sería unilinaje, pero en el de la serie megacariocítica sí, o en el de múltiples líneas, o en el de aumento de blastos, porque generalmente estos que tienen aumento de blastos tienen compromiso de múltiples líneas. Mielofibrosis. Ahora permítame enseñarle a usted cómo haríamos la clasificación, y estos esquemas me parece que son muy útiles. Neoplasia mielodisplásica unilinaje de serie roja. Una neoplasia que se origina en la célula tronco hematopoyética, que la maduración hacia otras líneas está normal, ni aumentada ni disminuida, pero en este caso, usted ve un montón de eritroblastos en la médula, todo esto está aumentado, pero paradójicamente ve reticulocitopenia y anemia. ¿Por qué? Porque las células se mueren. Y en este caso usted puede o no ver alteraciones morfológicas, displásicas. Acuérdese, morfológica y funcional. Esto es lo que significa la alteración funcional. Vamos a ver una biometría de un paciente como estos. Si tiene una cuenta de plaquetas normal, 200,000, neutrófilos normal, 5,940, pero tiene anemia. Este era un hombre en la Ciudad de México que quería tener 16, 17 gramos de hemoglobina y tenía 11 gramos de hemoglobina. Y quiero que note algo, sobre todo para los que tienen equipos de estos, la anemia de la mielodisplasia frecuentemente es macrocítica y a veces hipocrómica, pero aquí básicamente macrocítica y a veces mucho más macrocítica, con niveles de vitamina B12 y ácido fólico normales o elevados, lo que distingue de otras anemias macrocíticas, por ejemplo las anemias megaloblásticas. Queridos doctores, déjenme decirles que en el instituto vemos mucho más anemias macrocíticas que son neoplasias mielodisplásicas que deficiencias de B12 o ácido fólico. Es mucho más común que estas enfermedades se vean, por lo menos en la actualidad. Ahora le voy a enseñar algunas médulas de pacientes con neoplasias mielodisplásicas unilinaje de serie roja. Hay un montón de eritroblastos. Los eritroblastos deberían de ser menos de entre el 10 y el 30% de las células medulares. Aquí este paciente tenía como 70% de eritroblastos. Este es un proeritroblasto un poquito displásico, tiene demasiado citoplasma, se parece a los de las anemias megaloblásticas, pero estos que usted ve aquí son morfológicamente casi normales. Este tiene un núcleo medio irregular. Este es un buen ejemplo porque el paciente tenía reticulocitopenia importante y anemia. Es un buen ejemplo de displasia no morfológica o mínimamente morfológica, pero funcional. Es otro caso, es un corte histológico, está teñido con glicoforina. Todas estas células son eritroblastos, están aumentados, pero usted aquí puede empezar a ver núcleos irregulares. Se ven mucho mejor en el frotis, pero le quiero mostrar esto para que se dé usted una idea de también cómo podemos ver en el corte histológico esta hiperplasia eritroblástica. Fíjense en los núcleos irregulares. Normalmente tendrían que ser perfectamente redondos. Este paciente tenía mucho eritroblasto en la médula, reticulocitopenia, anemia, y entonces tiene una displasia morfológica y funcional. Pero a veces encuentra usted células verdaderamente horrorosas. Fíjese, este eritroblasto policromatófilo, con este núcleo monstruoso, este que tiene un núcleo multilobulado, estos que se ven más normales, y eso es una de las cosas típicas en estos casos. Hay células de apariencia muy normal y otras muy alterada. O este, por ejemplo, que tiene dos núcleos y un cuerpo de Howell-Jolly. Es importante, siempre que estamos viendo esto, muy bien, estoy viendo displasia en serie roja, por ejemplo, pero hay displasia en neutrófilos, hay displasia en megacariocitos, hay otras citopenias que no sean anemia, hay aumento de blastos, hay sideroblastos patológicos, y eso lo tengo que hacer con una tinción especial, pero bueno. Fíjense, ¿qué significa mielodisplasia? Concepto morfológico, concepto funcional. Les mostré un caso en el que hay muchos eritroblastos más o menos normales y sin embargo el concepto es funcional.
He visto que muchas veces el especialista en hematología quiere hacer el diagnóstico nada más basado en la médula. Doctores, la sangre es importantísima. Primero, porque puede tener alteraciones en los glóbulos rojos. Segundo, porque tengo que contar reticulocitos. Nos han llegado casos de pacientes que fueron vistos por un hematólogo en la médula ósea y dicen, hay mucho eritroblasto, es una anemia hemolítica. Y nunca vieron los reticulocitos en la sangre. Me acuerdo de un paciente que tenía una displasia de unilinaje, tenía muchos eritroblastos. Cuando llegó con nosotros, con el diagnóstico de anemia hemolítica, de hecho ya le habían quitado el vaso, encontramos que tenía muy pocos reticulocitos. Y era una neoplasia mielodisplásica de serie roja con sideroblastos patológicos. No se había hecho la tinción de PERS, no se habían contado reticulocitos, solamente se había visto la diferencial que mostraba hiperplasia eritroide en la médula. Bueno, pero fíjese por ejemplo en esta, el patrón es igual, neoplasia mielodisplásica con linaje de serie roja, pero aquí, y usted lo tiene que hacer en el 100% de los casos, tiene que hacer una tinción de PERS para ver si no hay sideroblastos patológicos. Estos pacientes generalmente tienen una mutación, pero no siempre. Por eso esa mutación del SF3B1 que dice definitoria la OMS es un error, porque estos pacientes pueden o no tener esa mutación y esa mutación puede estar presente en otras enfermedades que no son neoplasias mielodisplásicas unilinajes, por ejemplo, multilinaje o con aumento de blastos, con sideroblastos patológicos. Es exactamente igual al otro. Usted ve muchos eritroblastos, mueren prematuramente. La gran diferencia es que cuando usted hace una tinción de PERS, encuentra más de 15% de sideroblastos patológicos. Y patológicos quiere decir que tienen 3 o más gránulos positivos, que ya expliqué que son mitocondrias llenas de hierro. Fíjese, en este caso, el paciente tiene anemia, 10.3 gramos, las plaquetas son normales, los neutrófilos son normales. Típicamente son anemias macrocíticas hipocrómicas, es muy característico, porque las anemias sideroblásticas hereditarias o adquiridas, de las que después hablaré, generalmente, no siempre, pero generalmente son microcíticas hipocrómicas, y entonces esto le llamamos neoplasia mielodisplásica o linaje serie roja. Esa fue la primera parte del diagnóstico. Con sideroblastos patológicos es la segunda parte del diagnóstico, y la tercera parte es si con mutación en el gen que puede o no estar presente, porque otras cosas pueden ocasionar sideroblastos patológicos, y ese gen alterado puede ocasionar también eritropoiesis ineficaz. ¿Qué es eritropoiesis ineficaz? Lo que hemos dicho. Las células proliferan pero se mueren. Fíjese usted en el sideroblasto normal. Es una foto de gran aumento y tiene 1 o 2 puntitos positivos con la técnica de PERS que tiñe hierro no hémico. Si usted se va al microscopio electrónico, esta es ferritina citoplásmica. Ferritina es una proteína que almacena hierro. Hay miles de átomos de hierro. Esto es el sideroblasto normal. Es el sideroblasto patológico que la gente universalmente llama en anillo. Error. No es un anillo, son puntos discretos. ¿Y por qué es importante saber que son puntos discretos? Porque cada uno de estos puntos es una mitocondria. A diferencia de este que es hierro citoplásmico, este es hierro intramitocondrial. Y se produce porque a las mitocondrias normalmente entra el hierro para unirse con la protoporfirina que se forma ahí y formar el grupo M que sale al citoplasma y se une con las globinas. De hecho, echa a andar la síntesis de globinas. Pero en este caso, las anemias sideroblásticas lo que tienen en común todas es que no hay síntesis, está disminuida la síntesis de protoporfirina. Entonces el hierro entra a la mitocondria, pero como no tiene protoporfirina con quien unirse para formar grupo M, se queda atrapado ahí, produciendo además grave daño. Esto ocasiona muerte de estas células porque el hierro intoxica los mecanismos de producción de energía en las mitocondrias celulares. Bueno, es el sideroblasto patológico. No lo va a ver usted a menos que haga una tinción de PERS, que es sencilla, es muy sencilla de hacer. En el baño de su casa lo puede usted hacer. Bueno, pero hay que hacer esa tinción para poder diagnosticarlo. ¿Y por qué es importante? Porque la neoplasia mielodisplásica o linaje de serie roja sin sideroblastos patológicos, en general da pocas complicaciones, y esta podría evolucionar durante muchos años sin complicaciones, pero la complicación es que estas células que acumulan hierro, por un mecanismo que no voy a platicar ahorita, hacen que se aumente la absorción de hierro. Y entonces los pacientes pueden no morirse por un proceso hematológico, pero sí morirse por cirrosis, por depósito de hierro
en el hígado por lesión cardíaca, arritmias o insuficiencia cardíaca por depósito en el corazón, diabetes mellitus por lesión de los islotes de Langerhans pancreáticos. Así que es importante distinguir dentro de la unilinaje estas dos. Eso es lo que vemos en la médula, pero en la sangre periférica, y no voy a meter en muchos detalles, lo que vemos son eritrocitos. Cuando hay anemias sideroblásticas, con estos puntos basófilos focalizados, que se llaman cuerpos de Pappenheimer, que con la tinción de Romanowski son azules, pero con la tinción de Pearl son positivos. Estas tres son tinciones de Pearl. Para saber, asegurar que son cuerpos de Pappenheimer, veo punteado basófilo, algo que parece punteado basófilo, pero está focalizado en la célula, y en otro frotis hago una tinción de Pearl y veo que son positivos. Esta es la manifestación del sideroblasto patológico. Las mitocondrias llenas de hierro son autofagocitadas y los autofagosomas son estos cuerpos de Pappenheimer. Bueno, ahora, la querida OMS dice MDS con pocos blastos y mutación en SF3B1. Sí, estos pacientes generalmente tienen esta mutación, pero, primero, no todos los pacientes con neoplasia mielodisplásica unilinaje de serie roja con sideroblastos patológicos tienen esta mutación, ni todos los que tienen esta mutación tienen una neoplasia mielodisplásica unilinaje. Pueden tener de múltiples líneas o pueden tener con exceso de blastos. Por eso, como dice la OMS, MDS con anormalidades genéticas definitorias. No, señores, no son definitorias, tengo que ver todo lo demás. Son muy importantes, sí, pero primero veo todo lo demás. Por ejemplo, neoplasia mielodisplásica unilinaje, menos de 5% de serie roja, con sideroblastos patológicos, o neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas con sideroblastos patológicos, o neoplasias mielodisplásicas con aumento de blastos con sideroblastos patológicos, todos lo pueden tener, incluyendo la mutación en SF3B1. Fíjese lo que se debe de hacer, y no es porque lo haga el instituto, es porque así se debe de hacer y punto. Primero clasificamos morfológicamente estos grandes grupos, después vemos los detalles morfológicos, sideroblastos, hipoplasia, mielofibrosis, y después vemos otros detalles, la edad del paciente, si tiene Down, qué alteraciones citogenéticas tiene, estas que son comunes u otras que también existen, porque la mayor parte de estos casos, en el 60% de los casos, existen, por ejemplo, otros tipos de alteraciones citogenéticas. Hay que verlas. Pero veamos ahora neoplasia mielodisplásica unilinaje serie megacaricita, extremadamente rara. Una neoplasia que se origina en la célula tronco hematopoyética, que tiene muchos megacariocitos, pero se mueren. Son funcionalmente anormales, pero frecuentemente también morfológicamente. Y el resultado es que a pesar de muchos megacariocitos hay trombocitopenia. Estos diagnósticos son bien difíciles porque hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades muchísimo más comunes, por ejemplo, trombocitopenia autoinmune, en la que usted ve muchos megacariocitos y hay pocas plaquetas, no porque estas células se mueran, sino porque las plaquetas están recubiertas de anticuerpos. Y hay cientos de formas de trombocitopenia. Generalmente el especialista conoce una, la trombocitopenia autoinmune, pero hay otras 100. Aquí vemos un caso de estos, son bien difíciles de diagnosticar, fíjese, 28,000 plaquetas. Se descartaron todas las otras causas hereditarias o adquiridas de trombocitopenia. La neoplasia mielodisplásica unilinaje. Estaba en el rango limítrofe la hemoglobina y los neutrófilos, sin embargo, no se encontraron más alteraciones, prácticamente estaban normales, y fíjese el tipo de megacaricitos que veíamos. Se ven los gránulos y estos núcleos. Estas son muy raras. Casi siempre hay otros linajes involucrados. Todavía más rara, neoplasia mielodisplásica unilinaje serie neutrofílica. Es lo mismo, es un proceso neoplásico. Tiene usted muchos precursores de neutrófilos en la médula, pero poquitos en la sangre. Y puede encontrar cambios morfológicos. Generalmente los encuentra como este núcleo que tiende a bilobularse de manera simétrica, pseudo-Pelger, sin lobulación, pseudo-Pelger, hipercondensación de la cromatina, o lobulación no totalmente simétrica, pero casi simétrica. Esta es la alteración de las más comunes que encontramos en este tipo de neoplasias. Una de las más comunes, neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas, hay varias líneas involucradas.
Menos de 5% de blastos. Si tiene más de 5% de blastos, ya no la clasificamos aquí. El esquema es claro. Usted puede encontrar, por ejemplo, muchos eritroblastos, muchos megacariocitos, muchos precursores de neutrófilos, pero encuentra citopenias. Le voy a mostrar algún caso prototípico. Por ejemplo, fíjese en este. Paciente tiene anemia, plaquetopenia, neutropenia. Quiero decir que el que haya menos de 5% de blastos, como dice la OMS, con menos de 5% de blastos, con más blastos, es una tontería. Es una tontería porque no es lo mismo tener nada más anemia que tener pancitopenia, o tener nada más neutropenia que tener pancitopenia. Y además estos evolucionan es más grave y evolucionan más rápidamente a un proceso leucémico, entre comillas, con muchos blastos. Fíjese la macrocitosis y algo de hipocromia. Neoplasia mielodisplásica de múltiples líneas, con menos de 5% de blastos. Entonces, el clasificar las neoplasias con menos de 5 más 5%, no, porque está en la sublininaje. Fíjese usted, por ejemplo, en la médula ósea en uno de estos casos. Los eritroblastos muestran hipercondensación de la cromatina, un cambio no muy obvio, pero que sí se puede ver. Este es un neutrófilo, sin lobulación nuclear y con hipercondensación de la cromatina. Es otro neutrófilo, sin lobulación nuclear y con hipercondensación de la cromatina. Es pseudopelger. Esta es hipercondensación de la cromatina en eritroblastos. Pero fíjese en esta célula pequeñita, es un megacariocito, completamente anormal y displásico. Son los gránulos alfa y un núcleo bilobulado totalmente anormal. Podríamos tener un megacarioplasto 2, pero esto no es un megacarioplasto 2 porque ya tiene gránulos, es un micromegacariocito. ¿Por qué múltiples líneas? Y el paciente tenía trombocitopenia, neutropenia y anemia. A pesar de que estas células estaban aumentadas en la médula, es el concepto funcional, se mueren. Mire, esto es un macrófago y cuando lo teníamos con hierro estaba lleno de hierro porque muchos de estos eritroblastos se mueren y son fagocitados por macrófagos medulares. Bueno, esta sería una idea clara. Neoplasia mielodisplásica con aumento de blastos. En varias líneas tenemos proliferación con maduración, pero muerte prematura. La citopenia se debe a la muerte prematura. Pero en alguna línea, típicamente la de los neutrofiloblastos, empieza a haber impedimento en la maduración y se empiezan a acumular los blastos. No tantos como en una leucemia aguda. Acuérdense que el número mágico para decir leucemia aguda, pero en realidad es un continuo, es de más de 20%. Bueno, aquí clasificamos en dos, los que están entre 5 y 10 más o menos y los que están entre 10 y 20. Como neoplasia mielodisplásica con aumento de blastos 1 y 2. Fíjese, por ejemplo, estos pacientes generalmente tienen pancitopenia, el paciente tiene anemia, tiene 61,000 plaquetas, 1,200 neutrófilos, tiene pancitopenia. Fíjese otra vez la anemia macrocítica hipocrómica. Típicamente los pacientes tienen niveles normales de fólico y B12, más comúnmente tienen fólico normal y B12 aumentada, pero no los confundo con una anemia megaloblástica. Y fíjense ustedes lo que estamos viendo aquí. Aquí usted ve eritroblastos muy displásicos, pero sí se fija, y a veces es difícil, es un blasto. Y este es un blasto. Y este es un blasto. Y este paciente tenía como 8% de blastos. Bueno, es una neoplasia mielodisplásica con aumento de blastos 1. Y aquí, por ejemplo, estos son proeritroblastos. Pero cuando hablamos de blastos nos estamos refiriendo, fíjese, en este es un neutrófiloblasto, probablemente, un blasto no proeritroblasto. Estos son los que tenemos que ver, aquí está muy claro. De hecho, en estos casos, usted puede ver, aunque sean unos pocos de blastos en la sangre, si hay blastos en la sangre, aunque sean pocos, ya no es una neoplasia unilinaje con pocos blastos o de múltiples líneas con pocos blastos. Si hay blastos en la sangre, es aumento de blastos por fuerza. Mire usted, un blasto. Claro que los blastos son normales en la médula. Bueno, por eso estamos diciendo entre 6 y 10% y entre 11 y 19%, más o menos. Más o menos. Es ideal que en estos casos usted cuente entre 500 y 1,000 células medulares para tener porcentajes más o menos apropiados.